¿Éxodo qué significa a todo esto? Salida, ¿verdad? Éxodo es salir, es la salida, es huida, sí, también es otra opción, otro sinónimo. Pues vamos a seguir aprendiendo del Éxodo. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 9, versículos del 1 al 12. Como sabéis, estamos estudiando desde el capítulo número 7, pues las diferentes estrategias que utilizan Moisés y Aarón para tratar de que Israel pueda salir de Egipto, de que los egipcios dejen salir al pueblo escogido de Dios. Y ya hemos visto que varias plagas. Hemos visto la plaga de la sangre en el río, ¿recordáis? Y en todas las fuentes de Egipto. El faraón se dio por aludido. No. Después de la sangre, ¿qué vino? ¿Alguien se acuerda? Las ranas, ¿eh? Qué bonitas las ranas. ¿A quién no le gustan las ranas? Pues las ranas también inundaron Egipto y el faraón, nada. A continuación vino otra plaga que también era bastante desagradable, la plaga de las moscas y luego vinieron los piojos. Y ni con las moscas ni con los piojos, abundando en todo Egipto, el faraón se dio por vencido. Y siguió en sus 13, e incluso mintiendo a Moisés y a Aarón, diciendo que en principio que sí, que dejaba salir al pueblo de Egipto, pero luego después se desdecía. Pues hoy vamos a seguir con otras dos plagas más, las plagas del ganado y de las úlceras. Pero antes de pasar a esas plagas, vamos a hablar de enfermedades, que ese es nuestro pasatiempo, ¿eh? ¿No? Cuando vamos a la consulta y nos sentamos allí y vemos a otras personas allí en la consulta, y lo primero que preguntamos es ¿qué te duele a ti? A ver si tengo yo la enfermedad más grave que la tuya o no. Y hacemos una especie de competición a veces. Yo eso me gustaba mucho cuando iba con mi madre, cuando era pequeño, a la consulta del ambulatorio, y estaba aquello a rebosar de personas y todo el mundo se contaba sus penas y sus desventuras físicas. Y era bastante curioso. Pues las enfermedades siempre han estado entre nosotros. Siempre han estado entre nosotros. Al menos durante el instante en el que el ser humano decidió que podía ser como Dios. Porque antes de que el ser humano se rebelase contra el Señor, ¿existía alguna clase de enfermedad? ¿Verdad que no? No había ningún tipo de problema físico, todo lo contrario, había salud. Pero en el momento en el que el ser humano dijo que quería ser como Dios y comió del fruto del árbol del bien y del mal, pues ahí la cosa empezó a ir a peor. Y así, queriendo desligarse de la dependencia y soberanía de Dios, entró en el mundo la enfermedad. Y animales, plantas, seres humanos hemos tenido que convivir siglo tras siglo con dolencias de toda clase y magnitud. Así podríamos hablar de pandemias, porque no pensemos que la única pandemia es la que nos ha sobrevenido a nosotros en este siglo XXI. Hay muchísimas otras pandemias a lo largo de la historia que están consignadas y registradas. Podemos hablar de pandemias como la peste de Justiniano, que es una peste que se extendió en Constantinopla y acabó con la vida de casi el 40% de la población de esa gran ciudad que hoy se conoce como Estambul. También tenemos la pandemia de la peste negra, de esa sí que conocemos un poquito más. La peste negra de mediados del siglo XIV, que se llevó por delante, fijaos, a la aproximada cifra de 50 millones de personas en toda Europa. O sea que ríete tú ahora del coronavirus, en comparación con lo que sucedió con esta peste negra o peste bubónica. También tenemos a principios del siglo XX la gripe conocida o mal llamada gripe española, ¿vale? Que nosotros no es que tuviéramos la culpa de nada, pero bueno, los medios de comunicación establecieron que su origen había tenido aquí, o que digamos su virulencia había sido tan grande aquí en España que pues así la llamaron. Y esa gripe española de principios del siglo XX mató alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Otra gripe un poquito más nueva, en 1957, fue la gripe asiática, que acusó el fallecimiento de 1 millón de personas. Y el virus de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA, de los años 80 y 90 del siglo XX, afectó a millones y millones de personas, con un fatal resultado de 25 millones de muertos por todo el mundo. O sea que lo vemos, ¿no? Con toda absoluta claridad, y es que la enfermedad ha hecho estragos a lo largo de toda la historia. Y hoy no podemos dejar de hablar, claro, de la pandemia global del COVID-19, de la que estamos presumiblemente saliendo un poquito de su esfera de acción virus
que aún sigue amenazándonos hasta no sabemos cuándo. Claro, junto a esas pandemias que os acabo de reseñar, que son solamente unas cuantas, añadamos todas las afecciones cardíacas, todas las afecciones cancerígenas, todas las afecciones digestivas, neurológicas y hormonales y estructurales que han hecho estragos en las filas de la humanidad a lo largo de la historia. Y quien pueda decir yo estoy sano como una manzana y nunca he visitado al médico, estará mintiendo, porque todos de alguna manera, de una u otra forma, tenemos alguna dolencia, ¿no? A veces nos gusta hablar de ella, otras veces no, pero todos tenemos algo de lo que poder hablar al respecto. Claro, los animales, por desgracia, tampoco han podido librarse de la maldición de la enfermedad, y no precisamente porque estos tengan culpa alguna de la metedura de pata del ser humano en el Edén al trastocar el orden perfecto y bueno de Dios para toda la creación. Los animales, y de forma específica los ganados de los que nos surtimos habitualmente para nuestra supervivencia de carne, de leche, de lana y otros recursos, también han sufrido grandes epidemias, o también llamadas zoonosis, que es la palabra técnica para estas epidemias, y que han ido mermando también con el paso del tiempo su número. Ahí tenemos que esas enfermedades que han afectado a los animales, sobre todo al ganado, pues directamente esto ha tenido repercusión económica en los países donde se ha sufrido. Podemos nombrar como ejemplos de patologías del ganado a la enfermedad de las vacas locas, ¿os acordáis? La encefalopatía espongiforme bovina de los años 80 y 90, la gripe aviar de finales de los 90 y principios del año 2000, la peste bovina, la fiebre aftosa, la brucelosis, la rinoneumonitis equina o el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que afecta a los camellos. O sea, también los animales han tenido que padecer el estrago de las enfermedades. Y estas enfermedades adquieren una importancia especial, puesto que muchos países basan sus economías y su subsistencia precisamente en estos animales domésticos irreemplazables. Aquí en España hace poquito lo hemos visto con el paro de los transportes, cómo no podían, toda la leche que estaban sacando de las vacas, por ejemplo, no se podía hacer absolutamente nada, porque no había la manera de transportarlo a los lugares de distribución. ¿Y qué ocurría? Pues ocurría que muchas vacas pues sufrían, porque las vacas por fuerza tienen que ser ordeñadas, y si no ordeñas a las vacas, pues lógicamente eso también es un problema. En un nuevo episodio, como vamos a ver a continuación en el texto ya bíblico, en un nuevo episodio de las negociaciones para dejar que Israel salga de Egipto para adorar a Dios en el desierto, el nivel de represalia y de castigo de parte de Dios sube un peldaño más. Hemos pasado por los elementos básicos e inertes de la naturaleza, como puede ser el agua, a los animales más pequeños y molestos para los egipcios, ranas, piojos y moscas. Y ahora una nueva plaga, que vamos a ver a continuación, amenaza al sustento más directo de la economía egipcia, que era la ganadería. Moisés no ceja en su empeño por recabar del faraón un compromiso auténtico que permita que sus compatriotas puedan tener una posibilidad de liberación en medio de su asfixiante explotación. Vayamos al texto, versículos del 1 al 7. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo, la mano de Jehová caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y Jehová fijó el plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. El faraón hizo averiguar y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un animal. Pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Una vez más, Moisés se arma de coraje y paciencia para presentarse ante el mandatario egipcio. Con el respaldo de Dios, Moisés vuelve a incidir en el hecho de que los hebreos puedan disfrutar
de un tiempo de celebración, de un tiempo de adoración fuera de los límites de Egipto. Pero fijaos, aquí en estos versículos que hemos leído, Moisés no espera ni siquiera una respuesta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No espera una respuesta, simplemente asegura con firmeza que si el faraón sigue obstaculizando la voluntad de un Dios que ya ha probado de varias maneras portentosas, que está por encima de los dioses del país y del mismísimo rey de Egipto, el Señor tendrá que subir la apuesta en contra de la tranquilidad y de la prosperidad de la nación que oprime a su pueblo. Advierte además Moisés que la plaga que sobrevendrá sobre todo Egipto, a excepción de la tierra de Gosén, esto es muy importante, asentamiento actual de los hebreos, esta plaga será demoledora y será dramática en sus efectos y consecuencias. La mano poderosa de Dios ahora se abatirá sobre los ganados que dan de comer a la población que gobierna el faraón. Aquellos animales domésticos que al parecer estaban por ahí paciendo, ¿no?, en los prados y en los pastos de las zonas aledañas del Nilo, como eran los caballos o los asnos, las vacas, los camellos y las ovejas, altamente apreciados por todo lo que ellos proporcionaban a los estratos sociales de Egipto, van a morir irremisiblemente como resultado de una enfermedad terrible que los hará incomestibles o aprovechables. Imaginemos por un instante, hagamos un poquito de ejercicio de imaginación, imaginemos por un instante lo que supondría para una nación como la egipcia, que dependía en gran parte de sus recursos ganaderos. Imaginemos, con miles de cabezas de ganado enfermas, moribundas y muertas, pues ¿qué podemos esperar? Podemos esperar una crisis humanitaria como hecho contundente, reflejado en las costumbres y en los usos egipcios. Sin embargo, no sabemos si es que o el faraón no pensaba que las amenazas de Moisés pudieran llegar a un sitio, o si es que estaba tan empecinado, tan emperrado en llevar la contraria a Dios. Lo que no sabemos es por qué esa actitud y ese talante, pero lo que sí parece darnos a entender el texto que acabamos de leer es que el faraón no deja traslucir su negativa ante las palabras del siervo de Dios. Y como respuesta, Dios anuncia por medio de su vocero, de Moisés, que al día siguiente cumpliría con su juicio sobre el pueblo egipcio. Y así, al clarear el alba, los ganados dispersos por el territorio egipcio empiezan a enfermar. No sabemos, porque no se nos dice, pero no sabemos muy bien de qué clase de patología. Lo que se nos dice es que van falleciendo allí donde están, sembrando toda la tierra de cadáveres, de buitres, de necrófagos animalejos, de moscas que revolotean en torno a la carne que se va pudriendo en los huesos de las ovejas, de las cabras, de las vacas, de los camellos, de los caballos y de los asnos. Imaginemos esa escena. Terrible, ¿verdad? Tremenda. Porque no hay ningún animal doméstico que haya estado pasando que no se vea contagiado por esta extraña enfermedad. Todos sin excepción. El colapso alimentario y logístico inicia su cuenta atrás mientras el faraón sigue expresando visiblemente su terquedad y su desmedido orgullo. Es también muy interesante, según lo que acabamos de leer en el texto bíblico, es interesante resaltar que esta plaga adquiere un significado simbólico. Un significado simbólico relevante en lo concerniente a las divinidades del panteón egipcio. Recordáis que hablamos acerca del dios, de la diosa de las ranas, hablamos del dios de las moscas y todo este tipo de dioses, ¿no?, del dios del Nilo, que supuestamente eran las divinidades que estaban adorando todos los habitantes de ese país. De hecho, la figura bovina, la figura de un buey, y en concreto del toro, es uno de los dioses más poderosos de la religión politeísta en Egipto. Es la señal de la fertilidad. El toro es el gran inseminador, es aquel que está imbuido de la potencia y la vitalidad de la existencia. Y investigando un poquito sobre esas divinidades que había en Egipto en aquella época, vi que varias son las deidades que son imaginadas con forma bovina. Está Baj, el toro sagrado de Hermontis, que es la encarnación de Ra y Osiris, poseedor del poder germinador de la tierra. Está Apis, que es el más conocido, ¿vale?, uno de los dioses más importantes relacionados incluso con la muerte, y también estaba una diosa femenina atribuida también a una figura bovina como era Hathor, que era la diosa que encarnaba la maternidad.
todas ellas, todas estas divinidades que adoraban los egipcios están siendo humilladas. Están siendo humilladas de manera clara por el Señor en el despliegue extraordinario de su fuerza a través de esta plaga sobre el ganado. Porque lo que está Dios anunciando y expresando a través de esta plaga, con este prodigio terrible, es que solo Él es Dios. Que no hay más Dios que el Dios de Israel. Que no únicamente es el Dios de los hebreos, no. No es un Dios regional, es un Dios universal. Es un Dios de toda la tierra. Algo que ningún Dios adorado por los egipcios puede llegar a ser, por cuanto también sabemos que esos dioses que adoraban los propios egipcios eran dioses vanos, inexistentes e imaginados para explicar lo que solamente puede ser explicado mediante la existencia de Dios mismo. Nos preguntaremos aquí, ¿dónde están los hechiceros y sus artes mágicas? ¿Verdad? Siempre que había una plaga, ahí estaban los hechiceros a ver si podían reproducir lo que hacía Moisés. Pero, ¿están aquí? ¿Los habéis visto por algún sitio en ese texto? Yo creo que ya se dieron por vencidos. Dijeron, ya, no, es que no podemos. Después de lo de los piojos y de las moscas, dijeron, no, nosotros ya no podemos llegar a superar este tipo de cosas. Se dan por vencidos, al fin, ante la evidencia de un poder sublime, de un poder excelso como el del Dios de los hebreos. Parece que esta plaga sobre el ganado no afecta al pétreo corazón del rey de Egipto. No valora el alcance de las consecuencias que la muerte de miles y miles de cabezas de ganado tendrá sobre sus súbditos. Y sin embargo, ha sido testigo de cómo Jehová ha preservado el ganado que cuidan de los hebreos, porque ese es el único que ha quedado intacto. Y hace que su irrefrenable e irremediable cabezonería perjudique seriamente la integridad económica y de supervivencia de su pueblo. Y le da igual. Qué triste, ¿verdad?, de esos gobernantes que les da igual lo que les suceda a su pueblo, mientras ellos sigan tomando sus decisiones cerradas y tercas. Fijaos, en un solo día se ha perdido un capital agrario descomunal, pero el faraón no se deja llevar por todo lo que el ojo puede constatar con rotundidad. Tampoco Dios va a mostrar misericordia con un corazón duro como el mármol. Seguirá erosionando no solo la voluntad férrea del faraón, sino la capacidad de aguante de sus gobernados. A mí esto me suena un poquito a lo que está sucediendo hoy día, ¿verdad? Todas estas sanciones que están poniendo todos los países contra Rusia. Y ya sabemos que a Putin eso, pues como que le da un poquito igual. ¿Por qué? Porque está montado en el rublo, por no decir el dólar ya, pero está montado, tiene dinero a mansalva en cualquier sitio, yo que sé, en algunos bancos suizos o paraísos fiscales, y le da igual que se mueran sus ciudadanos, y les da igual que mueran sus soldados allí, simplemente por el hecho de querer abarcar más de lo que debe abarcar en ese ansia imperialista que tiene entre manos. Es el momento, después de esta plaga, de pasar a algo más personal y directo. Esta plaga ha afectado al ganado, pero ahora viene algo que no va a afectar a cosas, objetos o animales que están fuera de lo que es la órbita del ser humano. Leemos los versículos del 8 al 12, donde nos dice que entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ellos tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón. La esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. En esta ocasión ya ni siquiera se nos informa de una audiencia con el faraón en la que Moisés repite la cantinela de que debe dejar marchar a los israelitas a adorar a Dios en el desierto. Aquí ya no hace falta, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que va a suceder. Moisés ha entendido de parte de Dios que el alma de Faraón sigue aferrada a su soberbia y a su altanería. No va a reconocer la autoridad de un Dios extranjero y ajeno. Por tanto, el Señor da instrucciones a Moisés y a su hermano para que en la presencia del rey de Egipto obren un nuevo milagro que tocará la fibra más sensible de cada egipcio, que no es ni más ni menos
que es su integridad física, su cuerpo. Como demostración espectacular de una nueva muestra del poderío divino, Moisés y Aarón han de tomar un recipiente, lo van a tener que llenar de ceniza, de un horno cualquiera, y de forma teatral ambos cogerán de esa ceniza y lanzarán al cielo puñados de esta ceniza al viento, todo ante los ojos atónitos del faraón y de su séquito de hechiceros y brujos. Y diréis, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué Dios les manda que tiren ceniza al aire? Pues hombre, tendrá su explicación. Esta ceniza se va a multiplicar en el aire y va a alcanzar a cada casa y a cada corral de Egipto. No sabemos muy bien en qué se llega a transformar esa ceniza espolvoreada y acarreada por el viento, pero logra que todos los egipcios, que el faraón y que todos los magos incluidos comiencen a rascarse como si tuviesen una especie de sarna. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido la sarna, pero ya os digo que no es nada agradable. No hay niño, no hay anciano, no hay joven que no se vea cubierto de una especie de sarpullido. En hebreo es sheshin. Ese sarpullido encarnado que poco a poco se van convirtiendo en pústulas purulentas que no dejan de provocar el prurito en todos sus miembros. ¿Podéis hacer una idea de lo que significa estar rascándose como si no hubiera un mañana? Y que por más que te rasques, más te pica. Buah, eso tiene que ser horrible. Los animales que todavía quedaban con vida, aquellos que todavía permanecían en sus establos y corrales, también se ven infectados por esta molestísima plaga. Y enloquecidos, pues también os podéis hacer una idea de los animales, ¿no? Que no se pueden rascar como nosotros, que tenemos un poquito de maña. Pues claro, los animales poco pueden hacer, ¿no? Con sus pezuñas. Pues también se ven ahí, saltando y corcoveando, ansiando un alivio a ese picor que no cesa y que nunca para. Seguro que habéis sentido alguna vez algún escozor o alguna picazón en la piel tan intenso que no habéis parado de darle uña. Seguro. Sobre todo cuando nos pican los mosquitos en verano, que eso da gusto. Estás ahí y hasta que no te hace sangre, tú ahí dale que te pego. Todos alguna vez hemos sufrido algún tipo de sarpullido de estos, ¿no? Y aunque sabemos que cuanto más nos rascamos, más nos pica el sarpullido que la picadura nos ha causado, ahí seguimos, rascándonos sin cesar hasta prácticamente hacernos sangre. Pues imaginemos por un instante esta clase de prurito, de picor, pero multiplicado por cientos de sarpullidos a lo largo y ancho de todo cuerpo serrano que había allí en Egipto. ¿Podéis hacer una idea de lo que significa eso? O sea, no hay manos ni dedos suficientes para poder rascar tantas y tantas llagas a lo largo del cuerpo. Imaginemos que este enrojecimiento cutáneo se va transformando en una úlcera de la que empieza a salir pus y otras sustancias pestilentes. Imaginemos a personas que normalmente trabajaban o estaban ocupadas en sus labores, pero que ahora es imposible llevarlas a cabo porque no paran de brincar, de restregarse contra las esquinas, contra los dinteles de las casas como si fueran osos, o revolcarse por los suelos en busca de algo que les procure cierto alivio. Yo me acuerdo mucho de Job. ¿Recordáis a Job? Que cuando el diablo empieza a meter cizaña en la vida de Job, una de las cosas que hizo es darle como una especie de sarna, de una picazón. ¿Y qué hacía Job para aliviarse? ¿Recordáis? Con un trozo de teja se rascaba. Imaginaos, cómo era la picazón. Pues aquí, pues me imagino que sería pues multiplicada por 1000. No parece que nada surta efecto. Todos, animales y humanos, aparecen presas de un baile interminable que los deja exhaustos y llenos de úlceras y sangre. Y esta plaga es un paso más en la escalada de trágicas medidas con el faraón para que al final se dé por vencido. Antes, en la plaga del ganado, preguntábamos por los hechiceros. Aquí sí ya vuelven a salir otra vez. Si antes nada pudieron hacer por imitar o revertir los estragos de la plaga sobre el ganado de Egipto, ahora pueden menos. El autor de los Hechos nos informa de que los brujos de la corte del faraón estaban incapacitados temporalmente a causa de una picazón que los atribula y coloniza. Una vez más el Señor demuestra su potencia humillando y sometiendo a aquellas divinidades que prometían o aseguraban la salud de sus adoradores. Esta plaga física que Dios había traído sobre los egipcios
ayudaría a considerar la idea de que ningún dios egipcio estaba en disposición de devolverles la salud. Ya podían rezar a los dioses de la salud física que ese picor no iba a desaparecer. Ni Amon-Re, que era el dios creador y sanador, ni Tot, que era el inventor de la medicina, ni Imhotep, que era el sacerdote de Heliópolis y médico reconocido históricamente, ni Sekhmet, la diosa de la curación, pudieron hacer nada por los egipcios que estaban siendo afligidos por esta enfermedad cutánea tan dolorosa y fastidiosa. Una cosa sí sabemos, y es que Dios es el dador de la salud, ¿verdad? Lo hemos comprobado en nuestras propias vidas cuando en oración hemos ido delante de nuestro Padre Celestial y el Señor ha sanado nuestras enfermedades. Él es el gran médico, Él es el gran médico. Hemos visto grandes milagros. El único capaz de sanar a los enfermos de sus dolencias más graves y severas. Jesús mismo, en su ministerio, hacía eso, sanidades, ¿verdad? Y tenemos muchísimos casos en los evangelios donde Jesús, con su toque, con sus instrucciones, lograba sanar a los que estaban impedidos, a aquellos que estaban sufriendo los efectos de una enfermedad. Dios continúa forjando entre los hebreos y los egipcios una imagen inolvidable de su soberanía y omnipotencia que siempre quedará recogida en las Escrituras para la posteridad. Y es importante reseñar que en el libro del Deuteronomio también aparecen estas úlceras egipcias dentro de la lista de maldiciones para aquellos israelitas que desobedecen a Dios. Fijaos lo que dice Deuteronomio 28, 27 y 35. Dice que si tú desobedeces a Dios, hablando a los propios israelitas, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Y dice el versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. O sea que imaginaos cómo estaban los egipcios en ese momento. Para terminar, queridos hermanos, el estudio de hoy, el faraón, dejándose las uñas en su irrefrenable y desesperado intento por calmar el picor inmisericordia que le están causando los sarpullidos, no se da por aludido. Yo no sé, yo esto ya no lo soportaría, sinceramente. Vale, puedo soportar las ranas que estén por ahí pululando, los piojos, bueno, ya veríamos. Las moscas, bueno, ya. Pero que esté uno rascándose de día y de noche, eso yo no sé cómo lo podíamos gestionar. Pero el faraón sigue ahí, en sus 13. A pesar de estar pasando las canutas, no se siente en la obligación de creer a Dios y que Dios está detrás de todo lo que está sucediéndole a él y a todos sus súbditos. Sigue emperrado en su pobre intento de parecer fuerte, de parecer inamovible, de parecer insensible ante Moisés y Aarón. Pero, como bien sabemos, ni Moisés ni Aarón se sorprenden, ¿verdad? Ellos sí, ellos no tenían que rascarse. Pero sabían que esto iba a suceder. Todavía quedan plagas, a cual más tremebunda y más dantesca que la anterior, que pueden hacer que su ánimo, el ánimo del faraón, se doblegue tarde o temprano. Son pacientes. Aarón y Moisés son pacientes sabiendo que Dios ya les había avisado con anterioridad de esta cerrazón incomprensible por parte del rey de Egipto. Los hebreos están sanos, por otra parte, con sus ganados, y eso es lo que realmente importa en estos momentos. Y aquí vienen las preguntas finales para prepararnos para el próximo estudio de la semana que viene. ¿Será el faraón, cubierto de arriba abajo de úlceras macilentas, capaz de reconsiderar sus decisiones y dejar que los hebreos marchen al desierto a exaltar a su Dios? ¿O seguirán sus 13 empeñados en exhibir su altanería y presunción inútiles? ¿Qué nuevas plagas serán necesarias para someter al faraón bajo la autoridad de Jehová? Pues la respuesta a esta pregunta y a muchas otras más la veremos en nuestro próximo estudio sobre el libro del Éxodo. Y la próxima plaga, pues, va a ser la plaga de granizo. Y vais a ver que no es una plaga de granizo al uso. ¿De acuerdo? Si tenéis la oportunidad durante la semana de leer este texto, Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 35, veréis que este no era un granizo normal. ¿De acuerdo? Así que eso ya lo veremos la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar sobre el tema de hoy? ¿No? Muy bien. Pues terminamos cantando la doxología y nos emplazamos hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. Tenemos nuestra escuela dominical, estamos estudiando Marcos
y después a las 12 tendremos nuestro culto de adoración, ¿de acuerdo? Donde adoraremos todos juntos como pueblo al Señor y escucharemos su palabra.